Buenas tardes al curso de habilidades comunicativas. Mi nombre es Giancarlo Morales y pertenezco al programa de Ciencias Sociales y Desarrollo Local. El tema que les vengo a tocar hoy es un tema controversial que estamos estudiando los de séptimo semestre de sociales. Estamos viendo cómo infringe el paro en situaciones que vive la población colombiana, si es bueno o es malo, tiene contrariedades con respecto a la situación económica y social del país. Podemos hablar de que la palabra indignación, quiero partir de ahí, la palabra indignación parte de un enojo o ira o enfado que es contra una persona o contra sus actos. Tomándolo en cuenta, el pueblo colombiano tiene una cierta indignación sobre el gobierno por los manejos que le da al país. Podemos tomar una cita del señor Espinosa, del año 2000, un gran autor, que habla que la indignación está relacionada con la revuelta de la multitud contra la injusticia de las leyes. Entonces podemos ver acá también que desde la Revolución Francesa, que fue la cuna de los derechos humanos, podemos ver que el pueblo colombiano tiene derecho a protestar y tiene derecho a hacerse sentir. El día 28 de abril, el paro nacional en Colombia se inicia, por llamarlo de alguna otra forma, tomando factores, mejor dicho, llevándolo a sectores económicos y sectores sociales del país que se llevaron a estas revueltas, como el sector educativo, el sector de los movimientos de los camioneros, el sector campesino y el sector de la vida general, excepto uno, los estratos 5 y 6. Hay un problema en Colombia que el que tiene plata quiere pagar menos y quiere poner a pagar más a los que no tienen. Tomándolo como referencia también a Espinosa, él habla de que la indignación tampoco sacó la luz, la indignación es la rabia que se produce a cada uno contra el mal que se le hace a los otros. El gobierno colombiano ha manejado mal la situación del paro, tanto la situación económica con la dicha reforma tributaria, que en pocas palabras nos iban a poner a pagar más impuestos con menos sueldo. A su vez iban a hacer más reformas, hablando de la reforma a la salud y la reforma pensional, que ahorita hace unos días acabaron de aceptar o votar por la reforma judicial, que le da más poder a la fuerza pública. Mirándolo así, la modernidad y las epistemologías del sur hablan de estos temas. ¿Por qué? La modernidad se caracterizó por el grande avance del hombre por el uso de la razón. Aquí vemos que en Colombia casi no se está usando la razón. ¿Cómo es posible que los que tienen menos paguen más y los que paguen más paguen menos? Que el sector empresarial tenga que a veces encargarse de cosas que debería encargarse el gobierno, como algunos abonos para educación del país, o algunas empresas grandes, que eso llevaron a que las empresas en Colombia se fueran del país, porque querían pagar un impuesto. La ley, si no se llama la ley 100, habla de que cada empresa tenía que pagar un impuesto por cada contrato que le haga a un empleado. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Fácil, contratar por horas, hacer un contrato ilegal o un contrato fuera de nómina para evadir ese impuesto. Y las empresas que les exigían ese impuesto pues se fueron del país. Entonces podemos ver que la modernidad es el uso de la fuerza para mantener el orden. Entonces vemos que la modernidad en el siglo XVIII podemos ver que usa este medio para mantener el orden, supuestamente porque la razón es la que prevalece, y dejando de lado aquellos conocimientos antiguos o no codificados, por llamarlo de alguna manera. Y hablando de la epistemología del sur de Boaventura de Sousa, en el libro que dice Construyendo las epistemologías del sur, podemos ver cómo ese uso de la razón se ve reflejado por medio de la experiencia. Es decir, aquí vemos un choque entre experiencia versus razón. Entonces, las epistemologías del sur habla de que la experiencia puede llegar a ejercer actos, que por propia experiencia, por propia vivencia podemos decir esto es así o no es así. Entonces en Colombia los colombianos estamos llenos de experiencia. ¿Experiencia de qué? De malos gobiernos, de que nos saquen los impuestos, de que nos suban todo. Entonces en ese sentido podemos ver que la modernidad y las epistemologías del sur, hablando de codificar el conocimiento y codificar las formas en que la protesta infringe en Colombia, es una forma racional de decir ya basta. Entonces la protesta no es algo que lo llaman vándalos o cosas así, sino son personas que tratan de cambiar este futuro o este presente del país colombiano por medio del uso de la razón, y también por cansados de tanta experiencia mala de los gobiernos anteriores. También hablamos de una institucionalización del paro, que puede ser contraproducente o no, también de las epistemologías de Boaventura de Sousa, de este escritor portugués, y habla de que la institucionalización puede o ser bueno o ser malo. ¿Qué es institucionalizarnos? Unirnos. Todos los sectores económicos del paro, unirnos para poder hacer más fuerza y tener una ideología, que puede ser la renuncia de Duque o la renuncia, no sé, del gabinete del gobierno
de Iván Duque, pero cada sector pelea por lo suyo, entonces no hay una institucionalización o un orden para que el paro sea algo homogéneo, sino cada quien pelea por la educación, los estudiantes, los camioneros por los peajes, que le bajen los impuestos, y los campesinos por insumos para sus cultivos. Entonces no vemos una institucionalización. Entonces quería compartirles de alguna u otra forma un tema que estamos viendo en séptimo semestre, que lo estamos llevando al paro, como son las epistemologías del sur, que hablan de la forma de pensar de nosotros, de Sudamérica, contra la modernidad del norte global, Europa y Estados Unidos. Muchísimas gracias.